Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias a quienes ya nos están sintonizando a través de la nueva FM, aquí en el 94.7 de FM. Hoy es un martes patriótico, el martes de la celebración, la ceremonia de los niños héroes. Bueno, fíjese que he estado platicando con varios niños. Muchos no saben las fiestas patrias, no saben el significado. Y bueno, pues algunos quizás ya también lo van olvidando. Esto es parte de la cultura y del civismo, es parte de la enseñanza que en aquellos años, válgase la expresión, ya empezamos a decir el antes. Antes, en aquellos años, era una materia obligada y por supuesto la historia de México y en nuestro caso en Chiapas era un asunto de obligación de aprender bien de los actos cívicos, de estar presentes en los actos cívicos. Y ahora pues no sé si sea la repercusión, la consecuencia de la enseñanza, de la educación, y decía yo particularmente en Chiapas porque, mire qué lamentable, cada día tenemos un problema más grave, más deficiente en materia de educación. La resistencia por tener una educación de calidad de muchos sectores, porque no solamente vamos a hablar de un solo sector, quizás sea el fundamental y el principal, pero de muchos sectores, y en estos está involucrado toda la sociedad. Padres de familia, gobiernos, digo gobiernos porque son las tres instancias, tanto los municipales como del estado y el gobierno federal. Por supuesto, decía yo, lo fundamental son los maestros. Y oiga, seguramente usted ya escuchó en algún noticiero, quizás en la televisión, si usted ya tiene ese problema que tenemos algunos menos y otros más, de la adicción de las redes sociales, bueno, pues quizás también ya vio algunos videos de esta psicosis que vivieron los maestros y por supuesto, fundamentalmente los familiares de los maestros. Pudiéramos decir que algunos padres de familia que tienen un poco de más compromiso con esa actitud y con ese pensamiento sobre el rezago social, ese pensamiento sobre la pobreza, ese pensamiento sobre el por qué en Chiapas tenemos que estar así, al final. Y por cierto, fuimos el último estado federado que se anexó a la República Mexicana, pero somos el último estado también en todo. Somos el último estado en todos los beneficios, pero lamentablemente somos de los primeros estados en la corrupción, somos los primeros estados en analfabetismo. Y la psicosis que vivieron los maestros anoche, que movilizó a muchos padres de familia hasta más o menos por ahí de las 2 de la madrugada, que salió una caravana del Parque Bicentenario antes de la medianoche, después de las 11 de la noche, ante esa alarma que en las redes sociales empezaron a manifestar, ante esa alerta roja que empezaron a convocar a todo mundo, válgase la expresión, a una concentración social de padres de familia, de sociedad en general, para ir a apoyar material y corporalmente a los maestros que están en plantón en el centro de la capital chiapaneca, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Hay aquí una serie de interpretaciones y por supuesto en las redes sociales también hubo de todo. Hubo quienes apoyaron amplia y extensamente, y yo quiero atreverme a pensar que la mayoría de las personas que se volcaron en esas expresiones de apoyo a los maestros para que el gobierno
desconocemos si era la instancia federal o el gobierno del estado, que presuntamente iban a desalojar el centro, el Zócalo de Tuxtla Gutiérrez, no lo hiciera. Y le digo que una serie de expresiones porque algunos a favor y convocando a más gente a ir a la defensa y a ir a hacer una cadena humana para impedir que los policías, en caso de quisieran hacerlo, entraran a desalojar el centro o las principales calles de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo la plancha del Zócalo, esa convergencia de la calle Central y Avenida Central hacia 2 cuadras al oriente y 2 cuadras, bueno, hacia el poniente son 8 cuadras, llega hasta la octava oriente, sobre la Avenida Central, el campamento de los maestros que hoy cumplieron 126 días en paro y que se han negado sistemáticamente a acudir a las aulas, hasta en tanto, según ellos, según la expresión, la manifestación, el argumento que ellos dan incluso públicamente es que hasta en tanto no les cumplan y les firmen, sobre todo, 11 acuerdos que lograron con las autoridades ante la Secretaría de Gobernación, y hoy culpan a Luis Miranda Nava, que es ahora el secretario de Desarrollo Social, pero fue el que sostuvo las reuniones para la negociación con la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues se resisten, dicen que mientras no estén firmados esos acuerdos y les vayan cumpliendo y desahogando cada punto, no se van a levantar del plantón. Le decía que en las redes sociales hubo manifestaciones en contra, y de esas manifestaciones en contra que tiene irritada una gran parte de la sociedad chiapaneca y tuxtleca en particular, es esa resistencia de acudir a las aulas. Y expresaban varias personas que no es posible que sigan agraviando, perjudicando el aprendizaje, la enseñanza a los niños, a cientos de miles de niños, porque según la CENTE, todas las escuelas están en paro, mientras las autoridades educativas dicen que el 70 y tantos por ciento, 74, 76, ni siquiera han podido precisar, de las escuelas públicas en el estado están teniendo clases desde que inició este nuevo ciclo escolar. Es decir, que a partir de ayer empezaron las clases y a partir del ciclo escolar, cuando inició, paulatinamente fueron acudiendo a las aulas miles de maestros. Mientras esto sucede, en el dimes y diretes de cómo está efectivamente el problema de fondo, porque déjeme decirle que José Luis Escobar, que es el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha dicho ante los medios nacionales, por ahí escuchaba una entrevista con Ciro Gómez Leiva que le hizo vía telefónica, José Luis Escobar decía que Luis Miranda había celebrado una reunión en un lugar X. Se negó rotundamente a precisar dónde se había celebrado esa reunión, que no fue en un espacio oficial, es decir, no fue en las oficinas de la Secretaría de Gobernación allá en Bucareli, en la Ciudad de México, donde se han venido celebrando estas pláticas y este intenso debate sobre si se abroga, no sé por qué aplican ese término, que en tal caso debería ser derogar la ley de educación, esta reforma educativa tan controvertida, tan llevada y traída, y que no permite por lo menos a los maestros chiapanecos ceder un poquito o llegar a una negociación que permita a todos los docentes acudir a las aulas y reiniciar el ciclo escolar. Bueno, dice José Luis Escobar que se llevó a cabo una reunión con los maestros de escuelas normales, con los que egresados, y por supuesto no estaban invitados los del Comité Central de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bien, según dice José Luis Escobar, ellos estuvieron como testigos de calidad
en un lugar X que no quiso dar a conocer. Y esto es precisamente, quiero comentarle que esto es precisamente la confusión que crea ante la sociedad. Porque por un lado, las autoridades oficialmente dan a conocer y públicamente cuál es la postura del gobierno federal con esta reforma educativa. Pero por el otro lado, los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dan diferentes argumentos, diferentes comentarios. José Luis Escobar es supuestamente, o de hecho así se ha venido presentando, como el vocero oficial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, hay una contraposición también con los argumentos que da Pedro Gómez Bamaca, que es el secretario general o el brazo fuerte de Adelfo Gómez, que es Adelfo, el secretario de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y ellos se han pronunciado como miembros de la coordinadora. Vamos a continuar con este comentario porque es muy interesante. Mientras vamos a un corte, muchísimas gracias, no se vaya por favor. Son las 9:14. Síguele el ritmo a lo que acontece en Chiapas y el mundo. Con los noticieros y programas más profesionales. Escuchas la Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Como profesional de la salud, te aseguro que es mejor prevenir que curar. Soy el doctor Roberto González Chamé y te invito a que escuches mi programa Medicina Estética, donde hablaremos de la medicina preventiva con un enfoque social, económico y público. Todas tus dudas sobre salud resueltas por profesionales. Martes de 2 a 3 de la tarde por la Nueva FM 94.7. ¿Sabes de los nuevos cambios de la reforma de justicia penal llamado juicio oral que se implementa ya en Chiapas? Entonces te invitamos a que escuches La Voz de la Justicia todos los miércoles de las 11 a las 12 del día aquí en la Nueva FM 94.7 con Jesús Iván Robles y Eva Méndez. A partir de ahora, cambiaremos la forma de escuchar la radio. Música, cultura, noticias, entrevistas. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Ya estamos de regreso y discúlpeme la postura, pero estaba guardando aquí. Muchísimas gracias a los productores y sobre todo al doctor Rodolfo Calvo Fonseca, entrañable amigo mío desde hace muchísimos años. Yo tuve el honor de ser el segundo director del diario impreso Chiapas Hoy hace muchos ayeres, ya casi 14 años. Es el tiempo en que me precio de ser amigo de Rodolfo Calvo. Y bueno, hoy va a haber una intensa jornada electoral en la Universidad del Instituto, la Universidad del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, donde van a elegir al rector, y Rodolfo Calvo está participando también para ser ya formal y oficialmente el rector por el próximo periodo. Mientras tanto, ha sido el encargado de la rectoría una vez que Roberto Domínguez Castellanos fue nombrado secretario de Educación del estado de Chiapas. Bueno, desde aquí mi abrazo fraterno a Rodolfo y esperamos en la noche estar celebrando en la posada de Grupo ROCAF. Y le decía yo, discúlpeme la postura porque es que estaba guardando en mi cartera la credencial que nos otorga la empresa para identificarnos y ser parte oficial de esta estructura informativa y cultural de la Nueva FM. Muchísimas gracias por comprenderme en ese sentido. Bueno, y le comentaba que comentarios van y vienen y posiciones y argumentos van y vienen respecto de cuál es la posición
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El más rudo, discúlpeme la expresión y acéptemela por favor, pero el más rudo en sus argumentos sobre qué posición tiene la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, frente a las autoridades del gobierno federal, incluso del Estado, pero con del Estado hay un poco de más suavidad en sus expresiones. Pedro Gómez Bamaca tiene una expresión bastante retadora, pudiéramos decir, por no aplicarle otro término, retadora en el sentido de que tiene un lenguaje un poco violento o mucho, que ha llegado a decir incluso que si el gobierno quiere sangre, sangre habrá, que los maestros están dispuestos a enfrentar a quien sea y que si va a correr sangre, que corra sangre. Y eso, bueno, pues lo hemos escuchado en expresiones pendencieras, violentas, en expresiones de, bueno, ya se acabó aquello, ¿se acuerda usted? Para nuestra generación de los 60 años, aquella expresión de, bueno, el que escupa primero. No, aquí Pedro Gómez Bamaca dice, si quieren sangre va a haber sangre. Y los maestros estamos dispuestos a todo. Pues anoche creo que estaban dispuestos a todo, pero todo este comentario va en el sentido de que se creó una gran psicosis por la presencia, porque sí, efectivamente hubo presencia de varios convoys por el Libramiento Sur, por el Libramiento Norte, por la Quinta Norte, de elementos de la Policía Federal y de la Policía Estatal, incluso algunas patrullas de la Policía Municipal, es decir, todas las corporaciones de la Fuerza Pública realizaron ayer recorridos. La alerta roja que se emitió en las redes sociales fue de que iban a llegar al centro de Tuxtla Gutiérrez al desalojo, a desalojar a los maestros, pero empezaron a emitir la normatividad legal sobre los protocolos para llevar a cabo este tipo de acciones de la fuerza pública. No sé si eso detuvo a los policías, a los altos mandos de las fuerzas del orden público, y no pasó de ser una alerta que emitieron los maestros. Pero yo le decía, lo injustificable. Si usted me está escuchando, tiene familiares, se enteró usted que anoche acudieron al Parque Bicentenario o acudieron por otras vías a el centro de Tuxtla Gutiérrez, coméntenles por favor, no vale la pena, créame, no vale la pena exponer a los hijos, exponerlos a un acto de violencia, exponerlos a una situación de choque frente a frente contra elementos de la policía, porque ellos llevan una orden. En caso de que esto se llevara a cabo, ellos llevan una orden. Si van a realizar un desalojo, el desalojo es no virtual, es un desalojo material que van con todo. Y no crean que por poner como escudos a los niños, a los infantes, la policía se va a detener. Pero aquí valdría la pena preguntar, ¿quién tiene más responsabilidad? Si hubiera un enfrentamiento y ponen a los niños por delante y a las mujeres por delante, ¿quién cree usted que tenga más responsabilidad? ¿Los padres que llevaron o los familiares que llevaron a este enfrentamiento como escudo humano a sus hijos, o la policía por arremeter sin guardar las consecuencias de este enfrentamiento que pudiera darse? Yo estuve viendo algunos videos donde créame que me dio mucha tristeza que familias completas con niños que tuvieron que estar hasta las 2 de la madrugada con sus papás esperando el embate de la policía,
en lugar de estar todas las mañanas en las aulas aprendiendo de sus maestros. Yo no sé si esté justificado, pero muchos maestros y familiares de maestros dicen que ahora hay que enseñar a los hijos, a los alumnos de estos maestros a defenderse y a combatir, a luchar. Y yo creo que la mejor lucha es con las ideas y la mejor arma es con el lenguaje razonado, el lenguaje de un ideal que haga enfrentar a quien sea mediante un marco normativo y exigir que prevalezca el orden y la ley. Bueno, si lo que ahora se pretende es enseñar a los hijos, a los alumnos en Chiapas, a enfrentar a la autoridad, ¿qué esperamos de esta generación? ¿Qué tipo de hombres vamos a tener en Chiapas? ¿A poco no ha sido suficiente mantenernos en el rezago, en la pobreza, alentando la corrupción? Porque finalmente creo que un gran número de chiapanecos alienta la corrupción en Chiapas, y lo digo y lo sostengo por una sola razón. Cuando hay elecciones, por una torta o una despensa, más 200 o 300 pesos, van y emiten su voto a quien se los compró. Y después, oiga usted con mucho detenimiento, y después quieren reclamarle a quien les compró el voto para que hagan cosas que están al margen de la ley. Esto es precisamente lo que nos mantiene en Chiapas así. Y si los maestros hoy de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación persisten en que hay que enseñarle a los hijos a luchar y regresar 192 años en Chiapas, 192 años de haber estado federados, de haber sido parte del departamento Los Chiapas de la República de Guatemala, porque nuestra ascendencia es esa, de Guatemala, y aunque muchos son homofóbicos, regionalistas, sobre todo contra migrantes, no se olviden que nuestra ascendencia es guatemalteca, y aunque aquel que quiera negarlo, salvo que sea de otro país, bueno, nuestra ascendencia es guatemalteca. Querer regresar otra vez a esos inicios del Chiapas de antes me parece absurdo, me parece terrible. Y querer mantener una ideología confrontadora con esos esquemas que hoy en día ya no funcionan, socialista, comunista, con maestros de radicales de extrema izquierda, que creo se quedaron en el pasado, la verdad, lo digo con mucho respeto, están perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo y están enseñando por el mal camino a los hijos de los niños, de los padres, a estos niños a quienes llevan incluso materialmente a desvelarse al centro de Tuxtla Gutiérrez para utilizarlos. Válgase la expresión, y lo hacemos los periodistas y los políticos muy comúnmente, como carnes de cañón. Créame que no se vale esta psicosis que provocaron los maestros ante la presencia de los convoyes de la policía en diferentes puntos de la ciudad. Bueno, quizás fue un acto intimidatorio, indiscutiblemente que sí, pero también fue una llamada de atención a los maestros para decirles con el lenguaje liso y llano: regresen a las aulas. Ahora ya no solamente es la reforma educativa, ahora los argumentos son todas las reformas. Y una más: piden la salida del presidente Enrique Peña Nieto. Y algunos otros maestros piden la salida de las autoridades estatales. Finalmente es una actitud tan radical que no es como lo están entendiendo. Las revoluciones sociales no se hacen así. Y hay que
remitirnos a la historia. Aquel que no toma en cuenta la historia para prever el futuro está perdido. No sabe ni siquiera lo que está haciendo. Está improvisando. Y si este movimiento magisterial, que está bastante contaminado, atrajo la atención de padres de familia porque en un momento dado tuvieron una actitud de víctimas y socialmente se les entendió así, e incluso varios periodistas estuvimos de acuerdo con el inicio de su movimiento y después se fue deformando. Estuvimos viendo que ya hubo otros intereses de por medio. Bueno, pues muchos de los medios, y aunque a la mayoría le digan prensa vendida, dejaron de apoyar tan comprometedoramente, tan socialmente, porque el asunto ya no fue un asunto social del magisterio y de los maestros. Ahora es una posición radical, ahora no es la negociación, porque ni siquiera tienen una actitud política, porque los maestros de alguna manera hacen política, no pretenden llegar a ningún acuerdo. Su único acuerdo es que esta reforma educativa se vaya para atrás. ¿Y sabe qué? 30 estados de la República, 30 estados de la República tienen clases. Vuelvo enseguida, por favor, no se vaya. Vamos a continuar un momento más para cerrar este capítulo. Muchas gracias. Son las 9:30. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa. XHRCF, transmisión continua, las 24 horas del día. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el Periférico Surponiente número 485, Edificio Rocaf, primer piso, Fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Teléfono 125-0206. Página web www.lanuevafm.com.mx. Facebook La Nueva FM Tuxtla. Twitter @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7. Es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2016. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entregó 115 viviendas y más de 200 cuartos rosas. Esto en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en la comunidad del Escalón. En esta misma entrega, la funcionaria federal se comprometió a entregar las 49 casas que faltan en esta comunidad. Sin duda que aún hay que continuar trabajando para combatir una de las expresiones más lacerantes de la pobreza humana, que es el hacinamiento, y también lograr dar mayor valor a la vivienda. En este sentido, recalquemos que este logro es el resultado de la coordinación entre los 3 niveles de gobierno y de las organizaciones sociales para dignificar las condiciones de vida de quienes menos tienen. Hoy es visible la voluntad para trabajar juntos, no solo para construir 115 viviendas, sino una casa más grande llamada México. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Como ama de casa, uno sabe, hay que ver cómo estiras el gasto para que te alcance. Por eso hoy me puse de buenas cuando llegó el muchacho del gas y me dio la noticia que bajó, y bajó bastantito. Pocos días como este. Qué bueno que están pasando cosas así, que también haya buenas noticias que nos alivianen el gasto. Ya hasta me dieron ganas de cocinar un guisadito re bueno que se toma su tiempo. Desde el 17 de agosto el gas bajó 10% en beneficio de la mayoría de las familias mexicanas. Secretaría de Energía, Gobierno de la República. En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280,000 jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde, impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guardería, buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde. Este es el concepto más innovador de la radio. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa.
Estamos de vuelta nuevamente con ustedes y bueno, para cerrar este capítulo sobre esta falsa alarma, o a lo mejor sí fue algo alarmante para los maestros, el posible desalojo, fue tan alarmante de que, bueno, lo incomprensible de este asunto, ellos, los maestros género hombres, invitaron a las maestras género, obviamente mujeres, a que se fueran del centro, a que resguardaran su seguridad. Ellos mismos tomaron esa precaución que fue, además de aplaudible, reconocible, hubiera sido una grandiosa oportunidad que si se hubieran levantado, a lo mejor hoy estarían siendo llamados por las autoridades para conseguir lo que ellos quieren, lograr estampar en un documento, en un papel, esos compromisos que lo quieren por escrito. No se puede celebrar reuniones en lo oscurito y quererle informar a la sociedad lo que más les conviene, pero no lo que exactamente negocian. Esta es la parte más oscura y es la parte inentendible, es la parte que la sociedad no comprende de los maestros. ¿Por qué no dan a conocer qué tipo de negociaciones y qué es lo que en realidad están pidiendo? Hablan nada más de la reforma educativa que debe de abrogarse y hablan incluso de las demás reformas. Mientras avanzan con un punto, luego surgen otros y van planteando otros y van planteando otros y finalmente lo que no quieren, y se ve, es muy claro, llegar a una negociación para levantarse. Hay intereses oscuros ahí que no alcanzamos muchos de los que estamos comprometidos con usted socialmente, con la información. No hemos podido llegar al fondo de este asunto, pero hay especulaciones muchas y yo no quisiera especular al respecto, pero mire, este tema de la educación va a dar para más todavía, pero ojalá que la mejor noticia sea que llegaron a un acuerdo, que los maestros finalmente, con ese compromiso que quieren de la sociedad para defenderlos y apoyarlos, sea correspondido también y vayan a las aulas y se comprometan a una verdadera educación de calidad. Que esa corrupción que ha prevalecido en el sector educativo y muchos sectores, porque hay que comentarlo como es, en muchos sectores, es un círculo vicioso entre sectores de la sociedad y instancias oficiales de todos los gobiernos, llámese ayuntamientos, gobierno del estado, gobierno federal. Estos escándalos de corrupción en el país que nos mantienen en los primeros lugares a nivel mundial es vergonzoso, pero bueno, pareciera que es un requisito indispensable. Hoy no ser corrupto en este país es sinónimo de atraso, es sinónimo de no estar vigentes, es sinónimo de pobreza incluso. Pero bueno, hay quienes preferimos ser moderadamente pobres o muy pobres, porque no nos da la actitud de ser tan corruptos para poder salir adelante o lograr exitosamente algunas cosas, como lo que en los actos de corrupción que ha tenido el magisterio. ¿Cuál más? Lo sabemos todos en Chiapas, que por ejemplo el año pasado negociaron 900 y tantas plazas, casi 1000 plazas, para que dispusiera de ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y en este caso ya es la que se llama Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que encabeza Adelfo Gómez, y que por cierto parece ser que ya en este mes está el jaloneo por el cambio de dirigente. Y bueno, finalmente el problema interno está reflejándose en lo externo y está reflejándose en la sociedad. Y decíamos que los actos de corrupción que se dan no lo sabe la sociedad por sí misma, de parte de la coordinadora, porque no dan a conocer qué es lo que plantean, qué es lo que negocian, qué es lo que logran. Nada más dan a conocer lo que a ellos les conviene. Bueno, pues esperemos de la mejor forma que lleguen a un punto de acuerdo y que puedan aterrizar ya esos compromisos de ambas partes, tanto de gobierno o gobiernos como de los maestros. Y para aquellos que son muy patriotas, para aquellos que se rasgan las vestiduras por
la independencia de México y por el grito del 15 de septiembre. Y déjenme decirles que nuestra ascendencia, al habernos incorporado o al haber decidido los ancestros, no nosotros, a incorporarse a la República Mexicana, al territorio mexicano, nada tenían que ver con la independencia de México. Porque la independencia de México se consolida en 1810, mientras que la incorporación de Chiapas a México se consolida en 1821. Es decir, todavía los ancestros eran guatemaltecos, partes del departamento de los Chiapa, en la República de Guatemala, mientras que México estaba logrando su independencia con aquella participación de Miguel Hidalgo y de Morelos y de aquellos héroes de los que ya no se menciona. Ahora parece ser que se quiere mencionar como héroes a Che Guevara, a los guerrilleros más famosos que han habido. Hay quienes siguen mencionando a Stalin, a Lenin, a aquellos personajes de izquierda y de extrema izquierda que hicieron del comunismo y del socialismo una guerra social y que en su momento lo lograron, pero que hoy en día la globalización ya no nos permite ese lujo de antes. Bueno, para esos patriotas les decía yo, por favor, se acostumbran a celebrar mucha tranquilidad, mucha paz, porque el alcohol y la euforia luego confunden la actitud con lo que estamos viviendo en Chiapas, y esperemos que esa amenaza, advertencia, comentario que hacen los maestros de hacer un contragrito de independencia, es decir, ellos van a celebrar su grito en el Zócalo de Tuxtla Gutiérrez y quizás en el Zócalo de varias ciudades del estado de Chiapas, van a un grito de contrainsurgencia. Por favor, mucho cuidado, no lleve a sus niños a los lugares públicos donde ahorita, como decimos en el argot periodístico, todo está muy caliente y puede que no haya esa armonía que esperamos. Bueno, por la seguridad de usted y de su familia, usted sabe lo que decide y usted sabe cómo puede celebrar este 15 de septiembre. Oiga, quiero comentarle, dejando a un lado ya lo de los maestros, que hablábamos de corrupción, y en esta semana que pasó, a finales de la semana, ha sido un gran escándalo en la frontera con Guatemala, precisamente en frontera Comalapa, en el territorio chiapaneco, donde se ha dado una disputa por el poder, y quiero comentarle, leerle sobre todo un artículo sobre lo que se está dando, la guerra por el poder y el dinero en Comalapa. Y es que, mire usted, el problema principal lo está generando Jorge Antonio Aguilar Lucas. ¿Quién es este personaje? Jorge Antonio Aguilar Lucas, exedil de Frontera Comalapa, el exalcalde de Frontera Comalapa. Usted va a recordar ahorita conforme le comente, él está desestabilizando ese municipio, creando grupos de choque para atemorizar a la sociedad. En una misiva enviada al Congreso del Estado, los regidores, los miembros del Cabildo y el presidente municipal, más bien la presidenta Josefina Pereira Maldonado, que es la presidenta sustituta de Jorge Antonio Aguilar Lucas, mandaron un documento al Congreso informando que existen varios grupos que amenazan con incendiar vehículos y casas para posicionar nuevamente a este gris personaje, Jorge Antonio Aguilar Lucas. Bueno, pues ¿quién es? Él fue presidente municipal de Frontera Comalapa, fue detenido y presentado en las instalaciones de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra, detenido como parte de las investigaciones del homicidio en contra de Alain Anzueto. Alain Anzueto fue diputado local del Congreso del Estado
y era un activista en esa zona de frontera Comalapa, incluso era candidato y quería ser presidente municipal. Pues bueno, presuntamente Jorge Antonio Aguilar Lucas resultó ser el autor intelectual del homicidio de Alain Anzueto y fue detenido cuando, según la versión oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se daba a la fuga con rumbo a Comitán en compañía de su esposa y 2 hijos, su chofer y otras 3 vehículos que lo iban escoltando. Bueno, dentro de las actitudes negras en la investigación que se ha hecho, se detectó, y Josefina Pereira Maldonado, bueno, pues es la que vino a saber, y a saber porque se realizó una auditoría, que José Antonio Aguilar Lucas está involucrado en la desaparición de 90 millones de pesos. Escucha usted, 90 millones de pesos que en contubernio con su ex tesorero Jairo Uciel Pérez no pudieron justificar del tiempo que estuvieron al frente de esa presidencia municipal en frontera Comalapa, y bueno, resultan ser los presuntos responsables de este millonario. Hoy lo califican como robo, pudiera ser peculado, pero hasta en tanto no se determine, bueno, pues son presuntos responsables de la desaparición de 90 millones de pesos. Y oiga, es que decíamos que la corrupción la provocan muchos o todos, o estamos involucrados todos, pero principalmente aquellos que eligen a su autoridad y eligen mal. Y en Chiapas estamos viviendo actos de corrupción históricos, como hoy se menciona mucho en la política. Históricos porque en la historia de Chiapas no se había dado con tanta desfachatez y con tanto cinismo. Y lo mismo está sucediendo en uno, en otro y en varios municipios. Y bueno, es sorprendente que ese cinismo y esa desfachatez pareciera requisito indispensable para estar en la política, ser parte, y discúlpeme el término, pero como de la delincuencia organizada, y como decía alguien, delincuentes de cuello blanco. Cada vez son más grandes los escándalos, cada vez son más sonados los escándalos por el hurto de dinero público. No se vaya, voy al último corte y regreso con usted. Son las 9:46. No somos nada del otro mundo. Simplemente una forma diferente de hacer radio. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa. Las mujeres de hoy somos independientes, capaces, soñadoras, sensibles, tolerantes, triunfadoras, valientes, divertidas. Soy Paulina de la Vega y hemos preparado un programa para las mujeres de hoy. De mujer a mujer, escúchalo de lunes a viernes a las 10 de la mañana por la Nueva FM 94.7. Soy Pascual Cruz Galdames y lo invito a que me escuche lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche por la Nueva FM 94.7 y entérese en resumen de los temas más relevantes que a usted le interesan. En nuestra ciudad, donde todo se escucha, transmitimos opiniones, programas, entrevistas y noticias, construyendo una radio cultural informativa. La Nueva FM. Estamos nuevamente aquí con usted, muchísimas gracias. Si va en su vehículo, muchas gracias por sintonizarnos y escuchar este espacio de las noticias a otro nivel que hacemos con un compromiso de a de veras para darle a usted lo que quizás ya ha escuchado, pero con una opinión y un análisis adicional sobre lo que es importante compartir con usted, porque también usted, como una persona seguramente inteligente, razona por su propia naturaleza humana,
Y vaya, como decimos en Tuxtla, no se va usted con la finta de lo que escucha o de lo que ve, sino que también tiene la oportunidad de escuchar una serie de opiniones, y yo contribuyo a ello para que usted, yo y todos los que de alguna manera observamos y vemos y sentimos lo que sucede en el estado, tengamos más claro estos panoramas tan difíciles y tan complicados. Pero le agradezco mucho de a veras que nos sintonice, que nos escuche en su vehículo, en su oficina, en su hogar, a quienes ya desayunaron, muy buen provecho. Bueno, en otro orden de ideas, le decía yo, lo de la corrupción es algo que mantiene en el hartazgo a la sociedad. Yo creo que estamos hartos ya de saber corrupción y corrupción y corrupción, y en todos los niveles de gobierno, en la misma sociedad, el que no busca la manera de salvar una multa de tránsito para ofrecer, no traigo más que 100 o 50 o 20, o para algún trámite. Entonces, recuerdo muy bien a un amigo, entrañable amigo, casi mi hermano, que Antonino Torres Aguiñaga, donde quiera que esté, lo quiero mucho y lo aprecio, a la familia Torres Aguiñaga, decía que ¿quién peca más? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Así decía Antonino. Y bueno, aquí yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿quién cree usted que peca más? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues bueno, en síntesis, este es un acto de corrupción, y este acto de corrupción es lo que nos mantiene en Chiapas con el rezago, con el retraso, porque todos consentimos de alguna forma algún acto de corrupción. Si queremos cambiar, la única forma de cambiar es acudiendo a todas las instancias posibles y hacer respetar la ley. Hacerla respetar, porque quienes se comprometen a obligadamente en el marco constitucional o de las garantías que la Carta Magna mantiene, no lo hacen. Bueno, la sociedad podemos de alguna manera organizarnos y utilizar las vías legales. No creo que sea irremediable, no creo que definitivamente ya no tenga solución esto. Creo que sí puede lograrse, pero la sociedad tenemos que darnos cuenta en el momento de emitir un voto para elegir a una autoridad, que no nos equivoquemos. No reciba usted dinero por un voto, porque sabe que no va a tener autoridad moral para reclamar nada, ni para exigir nada. Si usted cree que porque vendió su voto en 300 pesos, va a organizarse con sus vecinos para ir a reclamar que le den agua, que le cambien la lámpara de alumbrado público, que le vayan a destapar el drenaje, que le cumplan con todo lo que legalmente le corresponde como vecino y como contribuyente, pues no, fíjese que no. La autoridad le va a decir, yo no te debo nada, te compré tu voto, ya te pagué. Pues para que no nos expongamos, bueno, pues tengamos esa precaución de saber elegir al que menos prometa, porque aquí todos prometen. Al que menos prometa, al que usted sienta que es más sincero. No se deje convencer con ese lenguaje vil, ese lenguaje ruin que adula a la sociedad, que entrega dádivas, porque ese es el peor gobernante que va usted a tener. Pero bueno, veía yo que el presidente de la República inauguraba o ponía en marcha una nueva infraestructura, una nueva instalación en Monterrey, Nuevo León, de un parque eólico, es decir, un parque que produce energía eléctrica. Para muchas personas que no saben qué es lo eólico, que algún día yo tampoco sabía y tuve que investigar, pues son esas aspas como hélices de avión enormes, grandes, que producen energía aprovechando el viento, es decir, la naturaleza. Y esos parques eólicos se vienen construyendo en muchas partes del país. Aquí en Chiapas tenemos en Arriaga, y parece ser que eso no funcionó, porque se descubrió también
el negocio vil, y voy a esos actos de corrupción, el negocio vil que hicieron con una televisora para que ellos fueran los que manejaran esta generación de energía eléctrica, y donde se iban a instalar incluso varios gobiernos municipales o ayuntamientos de la costa chiapaneca. Bueno, pues en Monterrey, Nuevo León, me sorprendió mucho que Pedro Joaquín Caldwell, en su carácter de secretario de Energía del gobierno federal, dijera que esta construcción de parques eólicos es para abaratar los costos de energía eléctrica y para producir menos contaminantes al medio ambiente. Pero, ¿sabe qué? Me impactó más que dijera que esta es una enorme oportunidad a la apertura de dinero de la iniciativa privada. Con la reforma energética, lo que se está previendo es desmantelar la Comisión Federal de Electricidad, que de hecho, pues ya varias empresas están fusionadas ahí con los intereses de la Comisión Federal de Electricidad. Y es que, bueno, el pretexto ahora es de ya no generar energía a través de hidroeléctricas o termoeléctricas, que para el caso, preguntaríamos, ¿para qué se pretende hacer la nueva presa Chicoacén 2? Cuya obra se va a suspender porque una diputada, Olvera, de apellido Olvera, ha hecho valer sus intereses ahí para impedir que la obra continúe. Se inició y amenazó con quemar camiones, y la disputa es el acarreo con los camiones de volteo, etcétera. Bueno, pues dice Pedro Joaquín Caldwell que es la magnífica oportunidad para invertir en el país, en los parques eólicos, y aprovechar mejor las condiciones de la naturaleza para no contaminar más. Mientras eso sucede, mire, en Chiapas, déjeme leerle aquí una nota muy interesante de nuestro compañero Miguel Pérez Hernández desde Reforma. Dice que sin previo aviso, la Comisión Federal de Electricidad, la subestación Pichucalco, una empresa de clase mundial, lo dice con sarcasmo, suspendió el servicio de energía eléctrica por espacio de 10 horas, paralizando así las actividades laborales de un buen sector comercial. Esto se debió, dice Miguel Pérez Hernández, según la declaración de comerciantes, por la próxima apertura de una tienda departamental. No quiero decir el nombre porque no está permitido, pero tampoco le vamos a dar publicidad gratis a esta tienda, pero todos en Pichucalco saben, va a ser la tienda departamental más grande de Pichucalco, de esas tiendas departamentales. Pues fue suspendido el servicio desde las 8 de la mañana el sábado, y durante 10 horas, y el domingo también tenían problemas todavía. Oiga, es tan sarcástico lo que hace la Comisión Federal de Electricidad, que mientras que le suspende el servicio a vecinos de un municipio, Pichucalco específicamente, para poderle instalar transformadores y otorgarle energía eléctrica, esa que dice el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, que contamina, esa misma se sigue fomentando para las tiendas departamentales, que son las que se les da mucha apertura. ¿Y sabe qué? En Chiapas se sigue cortando el suministro de energía eléctrica a familias humildes, a miles de familias humildes que no tienen para pagar el consumo, o a miles de familias a quienes, por ir a reclamar y no pagar las cantidades excesivas que les llegan en los recibos que no están justificados, bueno, pues a ellos sí se les aplica todo el peso de la ley, y pues así es nuestro pueblo de sufrido, y así son nuestras autoridades de victimarios. Bueno, pues ya nos vamos. Quisiera agradecerle y desearle muy buen provecho a quienes ya desayunaron y a quienes van a seguir con su día
Háganlo con mucho esfuerzo, háganlo con mucha entrega y con mucha pasión, y que tengan un día verdaderamente excelente. Por favor, sean felices y muy buen día. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Esta fue una producción del Grupo Rocaf. Todos los